Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada uno de los relatos de exploraciones urbanas de esta noche. Y el primer relato de esta noche nos fue escrito y compartido por José Beltrán desde el municipio de Linares, Nuevo León, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Cuando iba a la escuela primaria, sería en tercero o cuarto grado, por aquellos años, a unas 2 casas de donde yo vivía, era el hogar de una señora y sus 2 hijos. Al menos a mí nunca me tocó escuchar nada, pero mi abuela, quien vivía justo enfrente de nuestra casa, eran muy frecuentes las ocasiones donde llegaba ya sea a comer, de visita, a dejar alguna cosa que otra y nos preguntaba: «Ay Dios, otra vez esa señora, hombre, ¿la escucharon?». Mi abuela siempre llegaba diciéndonos cosas de este estilo, preguntándonos si habíamos escuchado que la señora, asegura mi abuela, hacía todo un escándalo. Les gritaba a sus hijos, quienes eran unos niños de unos 5 y 7 años, ambos varones, que les gritaba horrible. Ellos también respondían los gritos, pero no molestos, sino que le pedían que ya no les pegaran. A mi madre y a mí, quienes éramos los que estaban en la casa la mayor parte del tiempo, nos sorprendía cómo es que nunca pudimos escuchar qué pasaba. Y bueno, la verdad es que mi abuela sí era un poco chismosa, por lo que creímos que ella lo escuchaba porque pasaba enfrente de casa de esa señora y así es como se enteraba. Recuerdo que esos 2 niños no iban a la escuela. La señora trabajaba en una tienda de conveniencia a unas cuadras de la nuestra, y mientras tanto dejaba a los niños encerrados. La casa era de adobe, sin pintar. Tenía una sola ventana con puertitas de madera en la parte de enfrente y la puerta era casi como un portón de esos que no se abren fácilmente. La construcción era de un solo piso, larga hacia la parte trasera y el patio era todo un desastre. Bueno, eso decía mi abuela, que tenían cosas de todo tipo: fierros, partes de electrodomésticos, bolsas con ropa, plásticos, de todo. Y por dentro, mi abuela comentaba que era muy sucia, no había nada de orden. Pasaron algunos años, yo iba en sexto de primaria, lo recuerdo con exactitud solo porque mi madre me lo confirmó. Y esto no es relevante, solo es para irnos dando una idea del paso de los años en esto que les estoy contando. Y por esos años, que si no me equivoco sería por 1993, uno de los hijos de la señora, el menor, falleció. Nadie supo de qué o cómo, solo se lo llevaron por la madrugada sin mucha gente que pudiera ver la escena. Y de eso nos enteramos gracias a mi abuela. A ella se lo contaron. Pasaron las semanas y la señora junto a su hijo de un día para otro se fueron de la casa. Nadie supo a dónde, por qué, pero esa construcción y todo lo del interior se quedó así tal cual pasaba cada uno de sus días. Y esto yo mismo lo pude ver a través de las pequeñas grietas que tenían las puertitas de madera que tenían cubriendo las ventanas, que por más que fuera madera, estaban muy bien cerradas por dentro.
Y así pasaron unos 2 años. En aquel entonces yo acababa de entrar a segundo de secundaria y aún vivía en Linares, en esa misma cuadra. Y desde hace unos meses en aquel entonces, a unos tíos se les había hecho costumbre visitarnos los fines de semana. Su hijo, mi primo favorito hasta el día de hoy, quien es de mi misma edad, también nos visitaba. Como eran otros tiempos, nos la pasábamos afuera jugando toda la tarde, y entre recorrer las cuadras en bicicleta o caminando en la calle de un lado para otro, siempre nos dio curiosidad entrar a esa casa. Pasábamos a propósito enfrente de ella como viendo si había un lugar por el cual nos pudiéramos colar, pero no, solo estaba la ventana, el portón y listo. Hasta que mi primo me sugiere que revisemos el patio. A mí nunca se me había ocurrido, más que nada porque había descartado el tener que subirnos al techo de otra casa para poder entrar. Pero él me dijo que había visto que los dueños de la casa de al lado habían salido, que podíamos trepar a una barda que conectaba con el patio de la casa abandonada, pero que debíamos hacerlo rápido. Y yo, sin dudarlo ni un segundo, acepté. Caminamos enseguida al pasillo de la casa donde los vecinos habían salido. Trepamos una barda algo pequeña, usando una de las mecedoras que tenían al frente de la casa. Caminamos con cuidado, pero apurándonos a la vez por encima de la barda y llegamos. El patio de esa casa era tal y como mi abuela nos había contado, lleno de cosas, todo tipo de cosas. Era algo grande, pero muy apenas si se podía caminar. La señora no se había llevado nada, ahí estaba todo, pero parecía que nada servía de todos modos. Así caminamos viendo todo lo que podíamos, muy intrigados, hasta que llegamos a la puerta trasera de la casa. Comenzamos a verla con atención, para ver si podíamos entrar de alguna forma, y esta puerta era una de fierro, que para abrirla desde afuera se necesitaría una llave sí o sí. No tenía perilla, manija o algo del estilo por fuera. Y antes de que pudiera decirle a mi primo que nos fuéramos, porque para mí era más que claro que no íbamos a poder entrar, me dice que volteara a ver. A unos metros había una pequeña ventana, la cual parecía ser la del baño, de esas que quedan un poco elevadas y por lo general son pequeñas, pero esta no era tanto. Nos acercamos para ver y comprobar si es que se podía entrar por ahí y, al menos yo no cabía, pero mi primo, una persona que en la secundaria era uno de los más bajitos de estatura, sí pudo entrar, con problemas, pero lo hizo. Una vez que estuvo adentro, dijo que me abriría por la puerta del patio, y eso hizo después de unos momentos. La puerta en verdad, a cómo se sintió al momento de abrirla y por el polvo que dejó caer, nos confirmó que hacía mucho tiempo que nadie la abría. Cuando entramos, el ambiente se sentía horrible, pesado a más no poder. No solo era por el tema de lo húmedo y encerrado que estaba por dentro, sino que, de verdad, se sentía muy mal estar ahí. Recorrimos aún así la casa, viendo cómo era que habían dejado todo ahí. Las camas, algunos muebles empolvados, pocas fotografías, los juguetes de los niños por el suelo, en los muebles. Todo estaba ahí, simplemente acumulando polvo y en medio de la poca luz que entraba por los pequeños tragaluces que tenían en el techo, a lo largo de toda la casa. Íbamos caminando en completo silencio, esto para que nadie nos fuera a descubrir. Y cuando íbamos recorriendo la cocina, donde aún estaba un pequeño refrigerador, una estufa antiquísima, unos cuantos sartenes encima, platos sucios en el lavabo y, al pasar la cocina llegamos a un pasillo. Toda la casa en realidad era como un pasillo. Primero dimos con el cuarto de la señora, un cuarto también muy encerrado, oscuro. Solo tenía una cama con cobijas muy sucias, pero no por el polvo, sino sucias porque parecía que antes de que fuera abandonada no las habían lavado hace mucho tiempo. Un ropero viejo y listo.
Era todo lo que había en esa habitación. Y antes de salir de ese cuarto, ambos escuchamos pasos corriendo. Nos quedamos helados, pensando que tal vez alguien estaba viviendo ahí, y se lo susurré a mi primo, quien me dijo que nadie había entrado, que mirara hacia el piso. Giré mi vista hacia el suelo y vi cómo nuestras huellas se marcaban un poco por el polvo, y me asomé al pasillo para comprobar también y no había ninguna huella en ninguna parte más que las nuestras por los lugares donde habíamos pasado. Para mí eso habían sido pasos claros de alguien corriendo, pero mi primo me dijo que me tranquilizara, que cualquier gato en el techo pudo haber hecho ese ruido, o alguien afuera corriendo. Eran las 5 de la tarde, por lo que en efecto, cualquier persona pudo haber sido. Seguimos caminando hasta que llegamos a una parte del pasillo, calculo que sería ya la mitad de la casa. Y fue ahí donde volvimos a escuchar unos pasos corriendo, pero ahora había sido más que claro que esos pasos eran dentro de la casa, precisamente por el pasillo. Giramos la vista los dos hacia donde sonaba que venían esos pasos como si fueran cortos, y vimos que al fondo, en una de las habitaciones que no tenían puerta, quedaba justo a la vista un ropero, el cual ambos vimos claramente cómo se cerraba una de las puertas que estaba abierta cuando el sonido de los pasos cesó, dándonos a entender que, juzgando por el sonido, esos pasos habían terminado en ese ropero. No dijimos nada, no gritamos, nada, solo salimos corriendo de ahí, cruzando la puerta del patio que habíamos dejado abierta asegurada con un ladrillo para que no se fuera a cerrar. Cruzamos el patio rápido, subimos de nuevo la barda y llegamos a la calle. Ahí, los dos nos preguntamos si habíamos visto lo mismo. Y sí, no vimos quién había sido el dueño del sonido de los pasos, pero sí vimos cómo ese ropero, en esa habitación oscura, se cerró solo y de golpe. Claro que, luego de un rato que llegamos a la casa, no le íbamos a contar a los adultos, porque claro que nos iban a regañar. Del asunto no le dijimos a nadie, solo lo platicábamos entre nosotros y, un día, decidimos contarle a mi abuela. Ella, al escuchar esto, nos dijo que nos creía, que no dudaba, y luego nos dijo que lo que nos iba a platicar no se lo había dicho a nadie, pero que la señora que antes vivía ahí, luego del lamentable fallecimiento de su hijo, comenzó a verlo por la casa. Lo escuchaba cómo le hablaba, le jalaba el cabello, le tiraba las cosas, azotaba las puertas. Veía cómo se asomaba desde el marco de las entradas de las habitaciones para luego cerrar las puertas. Y ella no pudo con eso, y dice que esto la misma señora se lo contó a una vecina, quien era la única persona con la que platicaba. Mi abuela decía que su vecina pensaba que esa señora se había vuelto loca, tal vez por todo lo que le hizo en vida a su hijo o por la culpa que él perdiera la vida. Pero ella no cree que fuera así, y con lo que le contamos, ella dice que ahora puede confirmar que, bueno, a su opinión, ese niño sigue penando ahí. Años después esa casa fue derrumbada. No le pertenece a nadie. Simplemente quedó como un terreno baldío y, de la señora, nunca supimos nada. ¿Qué les pareció este primer relato? Muy interesante, ¿no? ¿Usted ha entrado o entraría a algún lugar abandonado a explorar? De ser así, cuéntenos, en lo que nos vamos directamente con el segundo relato de esta noche, experiencia que fue vivida por Felipe de la Cruz, desde México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Viví en un pueblito alejado de toda civilización hasta los tiempos de mi adolescencia. Luego, nos vinimos a la Ciudad de México, donde vivo hasta el día de hoy. Dicen que la vida del campo no se compara con nada, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues para mí la mejor parte de mi vida la viví en ese pueblito.
No me gustaría especificar cuál, pero es una comunidad cerca del Sombrerete, en Zacatecas. Aunque debo reconocer también que, cuando la nostalgia me trae a revivir aquellos años maravillosos a mi mente, inevitablemente también me acuerdo de esa experiencia, que de poder elegir preferiría nunca haberla vivido. En aquel entonces cursaba la secundaria cuando me pasó esto, donde conocí a mi amigo Germán, quien vivió esto conmigo. Me acuerdo que en esos tiempos ya veíamos las cámaras de video en las publicidades de la televisión, pero tener una para nosotros era un sueño completamente imposible. Con solo decirles que en el pueblo apenas llegaba la luz eléctrica. Es por eso que, cuando Germán cumplió los 16 años de edad, su padre le regaló una cámara. Sentimos que la vida para nosotros ya estaba realizada, pero eso sí, era más que obvio que si alguien en el pueblo tendría una, sería él o su familia, pues solo ellos contaban con los recursos económicos como para poder comprar una, pues su padre era dueño de la finca con mayor cantidad de hectáreas. Todos los chicos del pueblo nos emocionábamos con solo verla, y poder usarla era un sueño cumplido. Por fortuna Germán siempre fue una excelente persona, por lo que no renegaba al momento de compartirla, y más suerte tenía yo que era su mejor amigo, así que me daba el gusto de pasar más tiempo con él, y por ende, también con la cámara. Me acuerdo que en esas épocas no existía el concepto de exploración urbana. Sin embargo, hoy en día encaja perfectamente con lo que me propuso Germán aquella vez. Desde siempre los dos fuimos aficionados al terror. Nos la pasábamos horas escuchando por la radio La Mano Peluda, un extinto programa de radio en México donde la gente llamaba para contar sus experiencias paranormales. Y me acuerdo muy bien que en una ocasión, una persona compartió su experiencia vivida dentro de una casa abandonada. A raíz de eso fue que nos surgió la idea. Precisamente en el pueblo había un lugar con esas características, solo que se trataba de una finca, cuyos dueños fallecieron y sus herederos prefirieron vender todo para mudarse a la ciudad. Por algún extraño motivo no vendieron la finca, tal vez porque querían marcharse lo más rápido posible o simplemente porque la querían conservar como recuerdo de sus padres. Aunque esto último no concordaba mucho, pues solo vinieron por un tiempo y luego la dejaron completamente abandonada. Y esto ya llevaba más de una década en esa condición. Prácticamente la naturaleza se la había tragado por completo, mezclándola con el monte. Sin embargo, la gente del pueblo y especialmente los trabajadores que regresaban por la noche y pasaban cerca de esa finca, decían que escuchaban cosas. Vamos una noche de estas, no seas cobarde. Nos escapamos de nuestras casas sin que nuestros padres se den cuenta. Nos encontramos en algún lugar y partimos a la finca, pero tiene que ser un sábado, ya que los domingos se duerme hasta más tarde. Vamos y me llevo la cámara. Grabamos todo para ver si encontramos algo que nos dé miedo y nos regresamos. ¿Cómo ves? Ándale, anímate, no me dejes morir. Me dijo esa tarde Germán. A mí la verdad es que no me agradaba mucho ese plan. Una cosa era emocionarse escuchando relatos de terror y otra cosa muy distinta es vivirla en carne propia. En lo personal ya me había tocado vivir cosas paranormales y precisamente por eso lo digo, porque el miedo que sentí me acuerdo muy bien. Me costó bastante superarlo. Pero en fin, si me negaba a aceptar la propuesta de Germán, también estaba condenado a que él no me prestara su cámara, y quién sabe por cuánto tiempo. Y así fue como en aquel sábado, siendo apenas pasada la medianoche, nos quedamos de ver en un ranchito que estaba cerca de la entrada del pueblo, y de ahí comenzamos a caminar juntos. Tal como lo esperábamos, no se ve a nadie por aquí. Vamos, ya es hora de entrar, me dijo mi amigo cuando contemplábamos la finca a una cierta distancia. Ocultos entre el monte y la oscuridad, esquivamos plantas, árboles y espinas hasta llegar a la entrada. Brincamos el portón y comenzamos a recorrer el amplio patio que nos separaba de la entrada de la casa.
No tuvimos ningún impedimento para abrir la puerta, pues las cadenas que sostenían los candados estaban tan carcomidas por el óxido que las rompimos fácilmente. Ya tampoco parecían tener cerraduras. Hubo un tiempo en el que algunas personas del pueblo entraban a robar lo que podían. Eso explicaba por qué partes de la puerta eran tablones de madera improvisada, seguramente colocadas por los herederos en su última visita. Tampoco había vidrios en las ventanas, por lo que ya se imaginarán toda la mugre que había dentro. Recorrimos todo el primer piso con mera tranquilidad. La cuestión fue cuando subimos al segundo. Con solo decirles que, mientras subíamos las escaleras provocando el crujido de los escalones, empezamos a sentir mucho frío. De cierta manera yo sentía que no estábamos solos ahí, pero no le quise decir nada a Germán. El primer gran susto que nos dieron fue gracias a un gato que andaba por ahí, un gato color negro que vimos. Supongo que también lo asustamos y este brincó desde un mueble que estaba caído y salió corriendo por una de las ventanas. Pero a mitad del camino se detuvo y volteó a mirarnos. Y como Germán ya lo estaba apuntando con la luz de la cámara, vimos los ojos del gato resplandecer como dos pequeñas lucecitas. Y bueno, lo dejamos pasar y seguimos en lo nuestro. Minutos después nos pasó algo similar. Cuando entramos a otra habitación, docenas de aleteos de lo que pensamos que eran palomas comenzaron a hacer eco en todo el cuarto. Pero cuando Germán iluminó hacia el techo, nos asustamos más que con el gato. Eran murciélagos, eran demasiados y los habían de todos los tamaños. Nos tiramos al piso para protegernos, pero con la luz de la cámara bastó para espantarlos a todos. Nos quedamos tirados hasta asegurarnos de que ya todos habían salido de la habitación por una de las ventanas. Recién entonces nos calmamos, pero lo primero que notamos cuando nos pusimos de pie fue lo asqueroso de tener excremento cubriéndonos la ropa. Claro, de murciélago, ese peculiar olor. Estábamos tratando de limpiarnos la ropa cuando, de pronto, comenzamos a escuchar un sonido, uno que recientemente habíamos escuchado también. Venía desde afuera, desde las escaleras para ser más exacto. Eran los mismos rechinidos que nosotros provocamos cuando subíamos por los escalones. Automáticamente pensamos en que alguien venía, que podría tratarse de alguien del pueblo que nos había visto y nos había seguido. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Germán apagó la luz de la cámara de inmediato y comenzamos a correr. Recordé que en una de las esquinas había visto un ropero tirado, así que me dirigí directamente hacia ese sitio. Me oculté detrás de este y me arrodillé. A los pocos segundos llegó también Germán y se escondió a mi lado. Murmurando le decía que no hiciera ruido, de lo contrario nos iban a encontrar. Los dos nos quedamos quietos y en silencio, mientras oíamos cómo aquella persona subía hasta el último escalón, para a continuación regresar el silencio absoluto. Aún así estuvimos varios minutos en esa posición, y cuando comenzaba a pensar que esa persona ya se había ido, Germán me dijo en voz baja: «Parece que ya se fue, vámonos de aquí». Ni bien terminó de decir eso, yo comencé a temblar de miedo. Un escalofrío horrible me recorrió desde la punta de la cabeza hasta los pies. En medio de todo ese terror trataba de decir una palabra, de gritar, pero no me salía nada. La razón de todo esto fue porque cuando escuché la voz de Germán, esta venía desde el otro rincón de la habitación. Es decir, quien estuvo escondido a mi lado todo ese tiempo no era él, lo cual comprobé cuando Germán encendió la luz de la cámara de nuevo desde ese otro lugar. Ni siquiera quise voltear para ver a mi lado, solo atiné a mirar a Germán y lanzar el tremendo grito que tenía atorado en mi pecho. Él no sabía qué había pasado, pero de igual manera corrió detrás de mí cuando yo lo hice.
Cuando salimos al cruzar la puerta de la habitación, nos tuvimos que detener de golpe, ya que no nos habíamos equivocado minutos antes. Había alguien parado al inicio de la escalera obstruyendo el paso. Germán ni siquiera se animó a iluminarlo, pero podíamos ver muy bien su silueta. Era un hombre alto y robusto. Sin embargo, no tenía cabeza. La desesperación nos llevó hasta la última habitación del pasillo, la que por fortuna todavía tenía puerta. Ahí entramos y la cerramos, pensando ingenuamente que eso nos mantendría a salvo de aquello que ya teníamos bien en claro, que era un fantasma. Y lo que les voy a confesar, por favor, no lo tomen a burla, porque bien dicen que hay que estar en esa situación para entender qué se siente. Pero ahí estábamos Germán y yo en cuclillas pegados a una ventana rezando, tartamudeando, llorando. Se nos quebraba la voz a cada momento. El hombre que habíamos visto no entró a la habitación, pero no estábamos solos. Lo que podría describir como unos tenues arrullos comenzaron a escucharse a unos metros de nosotros, justo en la parte más oscura de la habitación, ya que por las ventanas entraba aunque sea un poco de la luz de la luna, y la de la cámara se había apagado por sí sola. Nuestra reacción fue quedarnos en silencio. Volteamos a ver hacia aquella parte y, mientras esos arrullos proseguían, nuestros ojos comenzaban a acostumbrarse a la oscuridad, y poco a poco fuimos viendo lo que parecía ser una mujer. Una mujer que estaba sentada en un sofá en aquella esquina del cuarto sosteniendo lo que parecía ser un bebé, mientras seguía haciendo esos arrullos. Ahora fue Germán quien reaccionó primero y tomó la iniciativa para salir de ahí. Comenzó a trepar por la ventana sin importarle que estuviéramos en un segundo piso. La abrió como pudo, salió y luego yo lo seguí para seguir caminando en el tejado, que por suerte quedaba muy cerca a un árbol grande que estaba pegado a la finca. Saltamos a las ramas y cuando nos estabilizamos comenzamos a bajar desesperados. Y de repente un viento comenzó a mover varias ramas. Pero a medida que íbamos bajando notamos que no solo las ramas se estaban moviendo. No nos enfocamos en mirarlo, solo lo vimos mientras continuábamos con el deseo de abandonar ese maldito terreno de una vez. Era el cuerpo de un hombre, que colgando del cuello a una soga atada a una de las ramas, se mecía de un lado para otro. Una vez más atravesamos malezas, ramas y espinas, solo que ahora lo hicimos a una velocidad completamente ciega. De vez en cuando uno de nosotros se caía y el otro regresaba para ayudarlo a levantarse y seguir corriendo. Y así fue como salimos de ahí. Nos detuvimos recién al llegar al lugar donde nos habíamos visto, y ahí, al lado de ese ranchito, caímos rendidos para recuperar el aliento. Les juro que para mí no hay nada más desesperante que escuchar los propios latidos precipitados de tu corazón. Una vez que logramos recuperar la respiración normal, nos sentamos. Ambos estábamos cubiertos de raspones, nuestra ropa estaba completamente sucia, descosida. Pero lo más doloroso fue ver el estado en el que quedó la cámara de Germán. Prácticamente estaba destrozada, inservible. Recién el lunes volví a ver a mi amigo en la escuela. Me contó que su padre lo castigó por haber arruinado la cámara. Sin embargo, él no lo tomó a mal. Es más, me dijo que estaba feliz por eso, pues le daba mucho miedo averiguar qué es lo que había grabado la cámara. En un principio no hablamos con nadie de esto, pero los traumas fueron tan evidentes en nosotros que tuvimos que decirles a nuestros padres, quienes nos llevaron con un señor que hacía limpias y, bueno, solo de esa manera siento yo que pudimos seguir adelante. Caso contrario, dudo que hoy tendría la lucidez para poder contarles esto. Cuando terminé la secundaria fue cuando nos vinimos a la ciudad. Germán se vino antes, pero parte de su familia sigue en el pueblo administrando la finca.
De vez en cuando nos reunimos a revivir los viejos tiempos, y por lo que él me contó, ese lugar se derrumbó hace mucho. Ya solo quedan las ruinas completamente consumidas por la vegetación. Pero al día de hoy aún me pregunto qué es lo que pudo haber pasado ahí. ¿Por qué sus herederos prefirieron abandonarla de inmediato? ¿Qué hubiera pasado si la cámara de Germán no se hubiera descompuesto? Según él, y si nos hubiéramos abierto un canal en YouTube, seríamos de los más famosos en exploraciones urbanas gracias a esto. Esta última experiencia fue adaptada por Lazarus Crypta para el Mausoleo de los Horrores. Les dejaremos su página de Facebook aquí en el primer comentario, donde tiene relatos increíbles, así como este. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.